Recibo un cordial saludo, apreciado estudiante. Para dar continuidad con las actividades, el día de hoy se propone realizar las actividades de validación de datos y formato condicional. A continuación explicaré la actividad de validación de datos. Al inicio ustedes encontrarán, como siempre, una primera hoja de cálculo donde deben diligenciar su información personal y tener en cuenta las recomendaciones de la actividad. Para esta vamos a tener organizadas 3 pestañas de color amarillo, las cuales pues son la explicación que voy a dar el día de hoy, y las actividades prácticas que ustedes deben desarrollar son las que están de color azul, que tienen que ver con la explicación de este video. Para iniciar, entonces, pues en la primera parte aparece una opción de validación y unas recomendaciones que se deben seguir. Entonces nos dice que vamos a realizar la validación de datos de los registros que se incluirán en la tabla. La validación que debemos hacer en algunos casos son específicos. Esto quiere decir que ciudad, facultad y programa deben incluir una lista desplegable. Y además de eso, pues debemos diligenciar los datos de la tabla y redondear con círculo los datos no válidos. Básicamente, la validación de datos nos permite configurar previamente una base de datos en la cual vamos a almacenar un cierto tipo de información para verificar si la información es verídica o no de lo que pues se está solicitando. En este caso, para este primer ejemplo, entonces vamos a hacer la validación de datos para el nombre. Entonces vamos a seleccionar todo el rango, que sería desde la celda B12 hasta la celda B24. Vamos a la opción de datos y aquí en validación le seleccionamos la validación de datos. En esta validación de datos entonces hay varios tipos. Entonces en este caso, como es una cadena de caracteres, vamos a darle clic donde dice longitud de texto, que es lo que necesitaríamos. En ese caso, para longitud de texto vamos a decirle que sea menor que, y vamos a determinar, digamos que máximo un nombre tiene 10 caracteres, 10 letras. Eso quiere decir que acá le vamos a decir máximo 10. Esto es un ejemplo, igual ustedes lo pueden modificar un poco. Luego vamos a darle un mensaje de entrada. El mensaje de entrada es lo que queremos recibir. Entonces, pues, digamos, el título es nombre y qué es lo que queremos que el usuario final digite. Entonces, digite solo su primer nombre. Eso quiere decir que pues puede existir un usuario pues que quiere digitar sus dos nombres, pero pues nosotros en este momento solo queremos recibir su primer nombre. Y ahora en el mensaje de error tendríamos el título, que en este caso puede ser nombre no permitido. Y acá simplemente colocarle máximo 10 letras. Un mensaje pues que pues le indique al usuario porque lo que está digitando pues no concuerda con lo solicitado. Una vez que tengamos esto, simplemente vamos a darle a aceptar. Si nos ubicamos acá, él nos da el título donde nos dice nombre. Digite solo su primer nombre, digamos en mi caso pues voy a digitar Álvaro. Y pues hagamos de cuenta que en la segunda celda pues voy a digitar dos nombres. Digamos, entonces voy a digitar Mónica Angélica. Y una vez que yo intente pasar, pues él me va a dar el mensaje de error donde que me dice nombre no permitido, máximo 10 letras. Entonces lo que debería hacer el usuario final pues venir a verificar por qué pues él no lo está dejando ingresar los textos. De esa manera pues ustedes deberían pues hacer también el de apellido, ¿vale? Hacer la validación de datos por apellido. Para ciudad pues básicamente es un listado según lo que nos indican aquí en el ejercicio. Entonces seleccionamos el rango, venimos a datos, igual validación de datos. Vamos entonces aquí, lo que queremos es una lista y generamos una lista. En este ejemplo pues voy a hacerlo de 3 ciudades, digamos Bogotá,
punto y coma, espacio, luego la siguiente ciudad, digamos Cali, punto y coma, espacio, y la última Bucaramanga, y pues así lo podríamos continuar con más ciudades, pero pues para el ejemplo solo va a dejar 3, entonces va a dar a aceptar. Aquí pues me incluye la lista y lo que yo hago es pues seleccionar cada usuario de qué lista, de qué ciudad pues pertenece. El teléfono tiene que ver mucho con la edad, entonces voy a explicarles la edad para que ustedes pues puedan hacer el de teléfono. Entonces igual seleccionamos rango, validación de datos. En este caso pues este sería un decimal, listo, la edad pues siempre pues es un número decimal, y le vamos a decir que sea menor que, vamos a identificar que digamos una persona máximo llega a vivir 120 años, entonces le vamos a decir 120. Igual pues ustedes configurarían mensaje de entrada y mensaje de error como expliqué anteriormente. Entonces hagamos de cuenta que la primera persona tiene 50 años, entonces ya le dejamos el 50. Pero la segunda, hagamos de cuenta que también tiene 50, yo me equivoqué y coloqué 500. Entonces si intento colocar 500, pues él inmediatamente me dice que pues no coincide el dato, pues el mensaje de error que pues no está configurado, pero pues se debería configurar. ¿Qué les puede pasar? Como ya hemos aprendido lo de autollenado, digamos que tenemos la primera persona, digamos que tiene 118 años, es un ejemplo. La segunda persona tiene 119 años y pues puede pasar que lo que yo haga es un autollenado de aquí en adelante. Y aunque tengo una validación de datos, él me deja incluir datos que no son permitidos. ¿Qué podemos hacer si esto llega a ocurrir? Es decir, que a pesar de que tenemos nuestra validación de datos, se pueden incluir algunos datos no permitidos, pues entonces en este caso lo que hacemos es redondear con un círculo los datos no válidos para verificar que estos datos fueron ingresados de alguna manera, pero pues que no son permitidos, es decir, que hay que verificarlos. Y pues acá también tendríamos la opción para borrar los círculos. Eso quiere decir que ustedes deberían completar pues toda la tabla, todo debe estar diligenciado y todo debe estar con la validación determinada. Y si hay datos no permitidos, pues obviamente redondearlos. Bueno, a continuación entonces voy a explicar la parte de listas y listas dependientes, entonces cómo funciona esto. Nosotros entonces vamos a tener aquí unas indicaciones paso a paso, que pues obviamente yo voy a explicar con el ejercicio práctico. ¿Qué es esto de lista de dependiente? Tenemos entonces aquí estas dos opciones, grupo de animal, entonces acá debe aparecer una lista de esta hoja de cálculo que se llama lista dependiente, donde me va a traer tanto grupo de animal, me debe llevar vertebrado o invertebrado, es decir, me debe dejar seleccionar vertebrado o invertebrado, y si yo selecciono uno de estos, pues teniendo en cuenta si es vertebrado me debe traer esta lista de animales, y si son invertebrados pues me debe traer esta lista de animales. ¿Cómo hacemos esto? Entonces lo primero es crear los nombres de rango. Para los nombres de rango entonces voy a seleccionar este primer rango que estaría desde C10 hasta C11, y en la parte superior, como lo expliqué en algún momento, vamos a darle un nombre de rango, digamos le vamos a dar grupo, listo. Teniendo en cuenta esto, ese nombre de rango, ahora voy a seleccionar estos animales que son vertebrados y voy a darle el nombre de rango, entonces pues se llama vertebrado, entonces de esa misma manera lo voy a denominar vertebrado. Y también hago lo mismo con invertebrado, entonces selecciono rango, voy a dar nombre de rango invertebrado. Listo, teniendo en cuenta ya que tengo asignados los nombres de rango, voy a explicarles algo que es muy importante. Lo primero, si aquí dice vertebrado, el título acá debe también decir vertebrado, con la inicial en mayúscula, con la misma ortografía, como lo tengamos escrito debe ser idéntico. E igual acá, si acá dice invertebrado, aquí debe decir también invertebrado. ¿Para qué? Pues para que pueda él determinar que esto
si yo selecciono vertebrado, pues me va a llamar esto, y si selecciono invertebrado, pues me va a llamar esto. ¿Cómo lo creamos acá? Entonces, donde dice lista, entonces donde dice grupo animal, aquí también debo asignar un nombre de rango. Voy a darle el nombre de rango selección. Teniendo en cuenta ese nombre de rango de selección, ahora sí, entonces voy a traer esta primera lista, esta de acá, que se llama grupo. Entonces, simplemente venimos a datos, me debo ubicar acá en la celda C15, vengo acá donde dice validación de datos, vengo donde dice lista, le digo origen, y es una fórmula, entonces igual F3 para traer los nombres de rango, y recordemos que acá en donde dice lista dependiente, eso se llama grupo, ¿no es cierto? La que estaba allá donde dice vertebrado, invertebrado, entonces grupo. Simplemente le va a aceptar y le va a aceptar y él ya me generó la lista. Ahora, para animal, yo voy a hacer, esta va a ser dependiente de esta, eso quiere decir que esta es la que yo tengo que llamar aquí, ¿listo? Que se llama selección. Entonces, selecciono acá la celda C15, vengo a validación de datos, le digo lista, le digo origen y le digo igual, y voy a llamar una función que se llama indirecto. Teniendo en cuenta la función indirecto, abro paréntesis, le doy un F3 para abrir mis nombres de rango, y recordemos que esta celda que está acá de C15 se llama selección. Listo, este nombre de rango yo la llamé selección, cierro paréntesis, le digo aceptar, él me dice el origen actual evaluado, un error, desea continuar, no es que sea un error, sino que acá no hay nada aún de la lista dependiente, le digo que sí, y ahora sí, pues acá no me va a aparecer nada porque aquí es donde debo seleccionar. Si selecciono acá, entonces me va a llamar vertebrado o invertebrado, que es esta primera lista, es decir, este grupo que aparece acá. Ahora, si yo selecciono vertebrado, pues me debería llamar esta, y si le selecciono invertebrado me debería llamar esta. Vamos a verificar, seleccioné vertebrado, entonces me llamo la lista donde está canguro, camello, gorila, hasta tiburón. Digamos acá yo ya podría seleccionar. Ahora, si selecciono invertebrado, pues igual debe cambiar, entonces ya me cambió a los invertebrados, mosquito, pulpo, larva, entre otros, y yo ahí ya lo puedo seleccionar. Esta sería entonces la explicación de listas dependientes. ¿Qué deberían hacer ustedes como ejercicio práctico? Las hojas de cálculo que estén de color azul, igual pues yo les aconsejo que hagan estos ejercicios de color amarillo antes de pasar con las de color azul. Esta primera pues aparecen unas notas donde ustedes deben hacer validación de datos teniendo en cuenta lo que nos dicen acá. La lista 2 entonces ustedes la van a construir, pero ya con 3 campos, una que se llame sedes, otra facultad y otra programa, que van a depender de estos datos que están acá. Eso quiere decir que ustedes van a tener que entonces empezar a diligenciar esta información. Recuerden lo que les decía anteriormente, que esto debe ser igual a esto y esto debe ser igual a esto para que ustedes puedan diligenciar esta tabla. Esa es la primera explicación de validación de datos, y voy a ir ahora con el segundo ejercicio, que es sobre formato condicional. Igual aparece esta hoja de cálculo, ustedes diligencian sus datos personales, y pues empezamos con la primera actividad, que sería esta es la explicación, y ustedes deberían hacer esta segunda hoja de cálculo donde aparece una pequeña base de datos con unas reglas que ustedes deben pues aplicar. ¿Qué es el formato condicional? Pues básicamente describe algunos tipos de colores que le vamos a dar de resaltado a las celdas para identificar algo que queremos. Entonces lo primero que nos dice es calcule la nota definitiva, entonces acá aparecen los porcentajes. Recordemos que simplemente pues igual esta nota por el 0.35 más esta nota por el 0.35 más esta tercera nota que estaría en I22 por el 0.3, y ahí tendríamos nuestra definitiva. Nos dice redondear un decimal, entonces recordemos que en la parte superior acá nos dice disminuir o aumentar decimales, entonces vamos a disminuir a un decimal.
Hacemos autollenado igual como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores y pues ya tendríamos las notas definitivas de todos los estudiantes. ¿Qué nos pide en el último punto? Implementar formato condicional para asignar color de relleno rojo en la nota definitiva para quienes perdieron la asignatura. Entonces, teniendo seleccionadas las notas definitivas, venimos acá a inicio donde dice formato condicional y acá hay varios formatos condicionales. Entonces hay uno que dice reglas para resaltar celdas y hay uno que nos dice es menor que. Ese es el que voy a utilizar. Tenemos en cuenta que un estudiante pierde con una nota inferior a 3. Eso quiere decir que es menor que 3. Eso quiere decir que notas que estén pues entre 0 a 2,9. Acá aparece el formato condicional, entonces ya aparecen unos por defecto o yo lo puedo personalizar. Voy a dejar este que por defecto ya viene, que me dice rojo claro, simplemente lo voy a aceptar y verifico. Él me seleccionó los que tienen notas menores a 3. En ese caso yo podría volver a seleccionar y aplicar otro formato, digamos, para los que pasaron con un color azul. Entonces pues todo eso lo podemos hacer simplemente aplicando las diferentes reglas. Eso quiere decir que para este ejercicio pues ustedes acá tienen una segunda hoja donde ustedes deben pues aplicar las diferentes reglas dependiendo de lo que acá les dice. Esa es la explicación de validación de datos y formato condicional. Cualquier inquietud pueden escribir un mensaje por aula virtual o por el correo institucional. Que tengan un buen día, hasta luego.